¿Cuál es la clave para dar la bienvenida al Señor? El Señor Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. Pero a medianoche se oyó un clamor. Aquí está el novio. Salid a recibirlo. El Apocalipsis dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Estas profecías nos muestran que escuchar a Dios es la clave para darle la bienvenida. Oír su voz es el único camino. Sí, así es. Debo decir que muchos creyentes creen que como los clérigos conocen y explican la Biblia, deberían ser los únicos guardianes de algo tan importante. Oyen algún testimonio de que el Señor regresó y no investigan. Sí. Y viendo que las palabras de Dios Todopoderoso son verdad, las ignoran. Gente así, ¿cree en Dios o cree en el clero? ¿A quién escuchar sobre el regreso del Señor? ¿Oímos la voz de Dios o la de los pastores? Nunca había entendido esto en mi fe. Oía ciegamente al pastor y casi no puedo dar la bienvenida al Señor. Sí. ¿Cómo te diste cuenta de eso? Bien, les compartiré mi experiencia. Por favor. Sí, genial. En junio de 2017, conocí por Facebook a la hermana Liu y al hermano Duan. Por nuestras charlas, vi que eran personas modestas y confiables, con gran comprensión de la Biblia y enseñanzas esclarecedoras. Gané mucho. Tuvimos algunas reuniones y aprendí verdades que no comprendía, como qué son la verdadera fe y el verdadero arrepentimiento, qué es seguir y someterse a Dios, qué es seguir y someterse a la gente. Entendí la resistencia de los fariseos al Señor Jesús, como oír a Dios y dar la bienvenida al Señor. Sentía que obtuve un gran sustento con esto. Mi corazón se iluminó. Disfrutaba estas reuniones. Gracias a Dios. En una de ellas, el hermano Duan leyó apartes bíblicos. Porque como el relámpago al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Dijo que, en los últimos días, el Señor encarna de nuevo como el Hijo del Hombre para venir y obrar. Y esta profecía ya se cumplió. Dijo, el Señor ya regresó, como Dios Todopoderoso encarnado. Dice verdades y hace la obra del juicio comenzando por la casa de Dios. Él expresa verdades que purifican y salvan. Es como la luz que brilla desde el oriente. Y este es el relámpago del oriente. Sí. Esto me sorprendió y pensé, ¿el Señor Jesús ya regresó? Y recordé lo que oí al clero. Solo el relámpago oriental dice que Dios ha vuelto en carne y no deberíamos creerlo, porque solo el Señor Jesús es Cristo. Por esto estaba desconcertada. No me concentraba en lo que decía el hermano. Y pensé, el pastor y los ancianos sirven al Señor y conocen la Biblia. Deben tener el conocimiento sobre algo tan importante. Entonces iré a preguntarles. Ese domingo en la iglesia le pregunté al pastor. Y él respondió, hay valor en lo que ellos predican, pero testifican que el Señor ha regresado como Dios Todopoderoso encarnado. Y no es posible. Solo el Señor Jesús fue Dios encarnado. Ellos creen en un ser humano. Y por eso su iglesia es oprimida por el gobierno chino. Y creer en el relámpago oriental es traicionar al Señor Jesús. Al oír esto reflexioné y sentí mucho temor. Pensé que si esto era así, Liu y Duan estaban alejados del Señor. Empecé a dudar de ellos y mantuve la guardia. Y ya no quise ir a sus reuniones. Titubeaba al pensar en su testimonio de que el Señor Jesús había regresado. Porque si eso era cierto y yo no investigaba, ¿el Señor Jesús me expulsaría? Sí, lo haría. Sin duda lo haría. Pero, ¿y si Dios Todopoderoso fuera Dios encarnado? ¿Por qué no lo acepta el pastor y dice que es como creer en una persona? Creí que si él conocía la Biblia y la entendía más que yo, debía alejarme de ellos
y no seguir el mal camino. Pero luego, cuando llegué a casa, me sentí muy inquieta y muy incómoda. Estaba abatida y llena de tristeza. Entonces oré a Dios. Oh Señor, hoy estuve oyendo al pastor y comencé a dudar de la hermana Liu y del hermano Duan. Temo investigar sobre el relámpago oriental. Señor, ansío tu regreso, pero temo errar y traicionarte. Ahora no sé qué hacer. Aclara mis dudas, guíame para distinguir el bien del mal. Amén. Poco a poco al orar, sentí una sensación de paz. Y recordé algo que la hermana Liu había compartido. Dios es primordial en nuestra fe. Todo debe basarse en su palabra. En algo tan importante como investigar y definir cuál es el camino verdadero. Así Es cierto. Pero si atendemos la opinión de los demás en todo, les creemos y los seguimos, nos apartamos del camino del Señor. Exacto. Así es. Empecé a reflexionar acerca de mí. Cuando oí del regreso del Señor, no intenté buscar su voluntad o ver qué dice la palabra del Señor y si esto venía de Dios. En lugar de eso, preferí oír al pastor. Y esa no es la voluntad del Señor. Es cierto. No lo es. En las reuniones, con miembros de la Iglesia de Dios Todopoderoso, sus enseñanzas eran esclarecedoras y acordes con la Biblia. Sus explicaciones de la voluntad de Dios eran nítidas. En pocas reuniones, entendí verdades que antes no conocía. Me sentí mucho más cerca de Dios y mi fe había crecido. Era claro, esto venía de Dios y era obra del Espíritu Santo. Amén. Gracias a Dios. Pero no miré si la iglesia tenía la obra del Espíritu Santo o el sustento de la verdad. Solo pensé que el pastor conocía bien la Biblia. Por eso le creí que el Señor no había regresado. Sabía que la iglesia de Dios Todopoderoso tenía la verdad y la obra del Espíritu Santo, pero no lo investigaba. ¿No era eso tener fe en el pastor? ¿Eso era creer en Dios o seguirlo? No lo era. Recordé cuando el Señor Jesús apareció y obró. Los sacerdotes, escribas y fariseos, que servían a Dios, conocían las escrituras y las leyes perfectamente, pero se negaron a reconocer al Señor Jesús como el Mesías. En cambio, se opusieron, lo condenaron y finalmente lo crucificaron. Sí, es cierto. Me di cuenta de que conocer la Biblia jamás es igual a conocer a Dios. Y si obedecía ciegamente al pastor, estaría en contra de Dios. Me opondría a él. Sí. Decidí seguir asistiendo a las reuniones con la hermana Liu y el hermano Duan. Y si decidía que Dios Todopoderoso es el Señor retornado, lo aceptaría y lo seguiría. Amén. Así, en la siguiente reunión, les compartí mi confusión y todas mis dudas. El hermano Duan dijo, «Tu pastor dice que la Iglesia de Dios Todopoderoso cree en una persona. ¿En qué se basa? ¿Leyó las palabras de Dios Todopoderoso o investigó su obra? ¿No teme que si condena así a la Iglesia se esté resistiendo a Dios?» Así es. Los fariseos juzgaron que el Señor Jesús era una persona común. No escucharon sus verdades, se opusieron y lo condenaron. Al final, conspiraron para su crucifixión, ganándose el castigo de Dios. Cierto. Los clérigos no indagan si las palabras de Dios Todopoderoso son la verdad, si son la voz de Dios. Solo lo niegan y lo condenan. ¿No es el mismo error de los fariseos? Sí. Sin dudas. El hermano Duan dijo, que Dios Todopoderoso sea en verdad Dios encarnado o el Señor Jesús retornado. No lo decide el mundo religioso y menos la decisión de un gobierno. Miremos si las palabras de Dios Todopoderoso son la verdad y si Él hace la obra de Dios. Esa es la clave. Es cierto. Para explicar mejor qué es la encarnación, el hermano Duan leyó algunas palabras de Dios. Leámoslas juntos. La encarnación es la aparición de Dios en la carne. Él obra en medio de la humanidad creada en la imagen de carne. Para que Dios se encarne, primero debe ser carne. Carne, con humanidad normal. Este es el requisito más básico.
De hecho, la encarnación de Dios implica que Él vive y obra en la carne. Dios se hace carne en su misma esencia. Se hace hombre. El Dios hecho carne se llama Cristo. Y así, el Cristo que puede dar a las personas la verdad se llama Dios. No es exagerado decirlo, porque Él posee la esencia de Dios. Posee el carácter de Dios y la sabiduría en su obra, que nadie puede alcanzar. Los que a sí mismos se llaman Cristo, pero que no pueden hacer la obra de Dios, son fraudes. Cristo no es solo la manifestación de Dios en la tierra. Es también la carne asumida por Dios, mientras realiza y completa su obra entre los hombres. Esta carne no puede ser suplantada. Es una carne que puede soportar adecuadamente la obra de Dios en la tierra. Expresar el carácter de Dios, representarlo bien y proveer la vida al hombre. Amén. Aquel que es Dios encarnado poseerá la esencia de Dios, y aquel que es Dios encarnado tendrá la expresión de Dios. Haciéndose carne Dios, traerá la obra que pretende hacer, y haciéndose carne, expresará lo que Él es. Será capaz de traer la verdad al hombre, concederle la vida y señalarle el camino. La carne que no contiene la esencia de Dios definitivamente no es el Dios encarnado. De esto no hay duda. Amén. Si el hombre pretende investigar si es la encarnación de Dios, entonces debe corroborarlo a partir del carácter que él expresa y de las palabras que él habla. Es decir, para corroborar si es o no la carne encarnada de Dios, y si es o no el camino verdadero, la persona debe discernir basada en su esencia. Así, al determinar si se trata de la carne de Dios encarnado, la clave yace en su esencia, su obra, sus declaraciones, su carácter y otros aspectos, en lugar de fijarse en su apariencia exterior. Si el hombre solo analiza su apariencia y pasa por alto su esencia, esto demuestra que el hombre es ignorante. Amén. Sí. El hermano Duan compartió esta enseñanza. Dios encarnado es el Espíritu de Dios vestido en carne. Se hace hombre en la tierra para salvar a la humanidad. Dios encarnado parece normal, muy común. Posee humanidad normal. Come y se viste como lo hacen todos los demás. Y tiene emociones humanas. Pero su esencia es divina. Expresa la verdad para alimentar al hombre en cualquier momento y lugar. Hace la obra propia de Dios. Y expresa el carácter de Dios, lo que Dios tiene y es. Algo que ningún otro ser creado haría, solo Él. Amén. Es cierto. Es como el Señor Jesús, que se veía como una persona común, pero decía la verdad y mostraba el camino del arrepentimiento. Perdonó los pecados y expresó el carácter de Dios de misericordia y amor. Sanó enfermos, expulsó demonios y realizó maravillas. Alimentó a 5,000 con 5 panes y 2 peces. Calmó las aguas con una palabra y resucitó muertos. Mostró el poder y la autoridad de Dios. Pero al final terminó crucificado para redimir a la humanidad del pecado con su sacrificio. Por la obra del Señor, sus palabras y el carácter que Él expresó, vemos que Él era Dios encarnado, era Cristo. Así es. Sí. Sí. De nuevo, Dios se ha hecho carne, como Dios Todopoderoso. Al igual que el Señor Jesús, por fuera parece una persona normal. Él vive entre los humanos y no es sobrenatural. Pero Dios Todopoderoso expresa verdades que purifican y salvan. Hace el juicio de los últimos días para purificar y salvar del pecado a la humanidad y guiarnos al reino de Dios. Sí. Sus palabras develan los misterios del plan de Dios para salvar a la humanidad. Eso incluye la verdad de las 3 eras, la era de la ley, la de la gracia y la del reino, y lo que ellas logran. Así es. Los misterios de los nombres de Dios y su encarnación. El significado del juicio de Dios. Sí. Cómo Dios termina la era y clasifica a la gente según su especie. Los diferentes destinos de la gente. Cómo se realizará el reino de Cristo en la tierra y más. Sí.
Dios Todopoderoso ha revelado la verdad de nuestra corrupción por Satanás y su naturaleza que resiste a Dios, para que veamos nuestro carácter satánico como arrogancia, engaño y rechazo a la verdad. Nos reveló el carácter justo e inofendible de Dios hacia nosotros y nos mostró el camino para cambiar nuestro carácter. Sí. Sí. Así es. Además de Dios, ¿quién expresaría la verdad y revelaría el misterio? ¿Quién más podría purificar y salvar a la humanidad? ¿Quién más podría revelar el carácter justo e inofendible de Dios? ¿Y quién más determinaría el destino de las personas? Solo Así, Dios. sí, Solo es verdad. Dios. Sí. Solo Dios encarnado puede hacer esta obra y salvar a la humanidad. La obra de Dios Todopoderoso y sus palabras se basan en la redención del Señor. Ah, Esta es una etapa más nueva y más elevada. Amén. Así se cumplen las profecías del Señor. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad. Amén. No vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. sí. Las verdades de Dios Todopoderoso, su juicio y el carácter que Él muestra, demuestran que Él es Dios encarnado, el Señor Jesús retornado, es Cristo de los últimos días. Amén. No podemos basarnos en la apariencia para determinar si Él es Cristo. La clave es si expresa la verdad, si Él puede redimir y salvar a la humanidad. Así Así es. Sí, es verdad. La enseñanza del hermano Duan fue muy inspiradora. La encarnación es Dios en el cielo, vestido en la carne de una persona común. Él se ve como cualquiera, pero tiene la esencia de Dios. Expresa la verdad y hace la obra propia de Dios. Y eso es algo que ningún ser humano podría hacer. Sí. Sí. Y piensa en este versículo. Nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Quién más que Dios encarnado podría explicar tan claro los misterios de la encarnación? Amén. Sí. Sin leer las verdades de Dios Todopoderoso, viéndolo desde afuera, uno podría confundir a Cristo con una persona común. Sí. Y así uno podría oponerse a Dios. Sí. Luego, la hermana nos compartió. Ella dijo, la aparición de Dios Todopoderoso y su obra cumplen las profecías. Él es el Señor Jesús retornado. Amén. Lo es. Muchos verdaderos creyentes leyeron las palabras de Dios Todopoderoso y vieron que son la verdad y la voz de Dios y se volvieron hacia Él. Sí. Su obra y sus palabras conmocionaron a todo el mundo religioso. El clero ya escuchó esto, no hay duda. Sí. Pero entonces, ¿por qué no investigan y leen las palabras de Dios Todopoderoso? ¿Por qué insisten en resistirse? Es cierto. Eso Es es. verdad. Y la hermana Liu dijo, los fariseos sabían que el Señor Jesús expulsaba demonios, predicaba el arrepentimiento y que eso venía de Dios. Pero ellos lo negaron todo. Decían que Él era un nazareno, el hijo de un carpintero. Se oponían a Él y lo condenaban, y conspiraron con los romanos para crucificarlo. Cierto. Negaban y condenaban a Cristo. Eran sus enemigos. Eran anticristos expuestos por la obra de Dios. Cierto. Sí. Dios Todopoderoso apareció en los últimos días. Pastores y ancianos saben que Él expresa verdades para hacer la obra del juicio. Ellos se niegan a investigarlo y rumoran para negarlo y condenarlo. Sí. En sus iglesias predican las mentiras del Partido Comunista para calumniar a la Iglesia de Dios Todopoderoso. Y se unen con el partido ateo para oponerse a Él. Lo hacen. ¿Cuál es la diferencia con los fariseos que se oponían al Señor Jesús? Nada. Son No hay iguales. diferencia. Es cierto. La Biblia dice, pues muchos engañadores han salido al mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. Todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. El clero niega y condena a Cristo y resiste tercamente a Dios. ¿No son los anticristos expuestos por la obra de Dios en los últimos días? Sí. Lo son. Las enseñanzas de la hermana Liu me ayudaron mucho despejando mis dudas.
supe que los clérigos no saben nada sobre Cristo o la encarnación. Creen en el Señor Jesús, pero no conocen su esencia. Cierto. El Señor Jesús regresó encarnado para obrar y expresar muchas verdades, pero ellos no investigan y no lo reconocen. Sí, Lo condenan y se oponen. Son enemigos de Dios. así es. Ya no podía seguirlos. Debía aceptar la obra de Dios Todopoderoso y seguir sus pasos. Amén. Estaba decidida a seguirlo sin importar qué pudiera hacer mi pastor. Amén. Sí. Mi pastor se enteró de mi fe en Dios Todopoderoso y se enfureció conmigo. Me regañó por creer en Dios Todopoderoso. Dijo que creer en una persona estaba mal. E hizo que mi esposo intercediera. Mi esposo no discernía las mentiras del pastor, por lo que empezó a cuestionar mi fe. Parecía una persona diferente. Si se enteraba de mis reuniones, se enojaba, era agresivo. Llegó a descuidar el negocio familiar por obligarme a renunciar a mi fe. Eso me dolió mucho. La esposa del pastor también intentó convencerme. Iba a la casa y permanecía allí por horas. Así yo no podía leer las palabras de Dios. Tampoco cumplía con las tareas del hogar. Es verdad. Sí. Ay, eso me alteraba. Seguro. Las intenciones del pastor me enojaron. Él no investigaba el regreso del Señor Jesús. Quería con mentiras evitar que yo aceptara el camino verdadero. Usó a mi esposo para interponerse para que yo perdiera la salvación de Dios. ¡Qué despreciable! Sí. Y pensé en él, Señor Jesús, al enfrentar y condenar a los fariseos. Pero ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. ¿Por qué cerráis el reino de los cielos delante de los hombres? Pues ni vosotros entráis, ni dejáis entrar a los que están entrando. Así es. Sentía que pastores y ancianos actuaban así. No oyen la voz de Dios ni reciben al Señor. Solo esparcen mentiras para entorpecer que entremos al reino de Dios. Quieren que vayamos al infierno y seamos castigados con ellos, enterrados a su lado. Ellos son como piedras en el camino al reino. Sí. Son anticristos demonios que devoran almas. Sí, amén. Sí, lo son. Sí, lo son. Como dijo Dios Todopoderoso. Algunos leen la Biblia en grandes iglesias y la recitan todo el día, pero ninguno entiende el propósito de la obra de Dios. Ninguno es capaz de conocer a Dios, ni conformarse a la voluntad de Dios. Son personas inútiles y viles, que se ponen en alto para enseñar a Dios. Se oponen intencionalmente a Dios, aunque lleven su estandarte. Afirman tener fe en Dios, pero aún así comen la carne y beben la sangre del hombre. Todos son demonios que devoran el alma del hombre. Demonios que molestan a los que tratan de tomar el camino correcto. Piedras que obstruyen a los que buscan a Dios. Pueden parecer de buena constitución, pero ¿cómo sabrán sus seguidores que solo son anticristos que llevan a otros a resistir a Dios? ¿Cómo van a saber sus seguidores que son diablos devoradores de almas humanas? Sí, así es. Vi la esencia hipócrita del pastor que odia la verdad, y eso me hizo seguir a Dios Todopoderoso. Había idolatrado a los pastores, y no imaginé que ellos que conocen la Biblia y sirven a Dios son anticristos que odian la verdad y nos dificultan la entrada al reino de Dios. Sí. Si Dios Todopoderoso no hubiera encarnado y no hubiera expuesto a los malvados y anticristos, el pastor me habría arruinado. Cierto. Por la misericordia de Dios acepté la obra de los últimos días de Dios. Sí, Sí. gracias a Dios. Gracias a Dios. Luego, me apoyé en Dios, di testimonio, y mi esposo no se interpuso más. Hoy, asisto a reuniones con hermanos y hermanas, y cumplo con mi deber en la iglesia. Me siento llena de paz y alegría. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Sí. Dios. Gracias a Dios. La Amén. oveja de Dios escucha su voz. Así Así es. es. Gracias a Dios. Gracias a Qué Dios. bonita palabra.